Hola amigos del mundo, de Manta, Manabí, Ecuador. ¡Feliz año 2016! Que en estos 365 días la paz y el bienestar reinen en todos y cada uno de los hogares ecuatorianos. El día de hoy vamos a hacer el tercer programa de Tribuna Legal en YouTube. Tengo la presencia de Roberto Salazar, quien fue el último presidente de esta institución y quien, gracias a Dios, le tocó vivir los últimos sinsabores de esta institución. Roberto, gracias por aceptar este diálogo con el mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lo importante es que estés en Tribuna Legal y en YouTube. Gracias, Simón. Pablo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los hombres y mujeres del planeta, entonces, Simón, porque a través de lo que son redes sociales y específicamente YouTube nos ven a cualquier hora y en cualquier parte del mundo. Así que un gusto poder estar desde este espacio, precisamente para, como tú decías, Simón, informar y que las personas conozcan, ¿no? Los ecuatorianos, y por qué no también hablamos ya de la región y del mundo entero, los pormenores y los detalles relacionados a uno de los puertos más importantes de nuestro país. Me refiero específicamente al puerto de Manta, en Manta, Ecuador. Pablo, presidente en el 2003. Mi compañero comunicador desde hace muchos años. El famoso programa Inti Chasqui de Radio Tropical, que recuerdo, Pablo. Cuando éramos jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes. Pero siempre con el anhelo y siempre con el sentido de superación y de informar. No somos dueños de la verdad, pero sí decir lo que pensamos con nuestro modesto criterio. Pablo, gracias por aceptar este nuevo desafío de la Asociación de Abogados de Manta. Sí, muchas gracias, Simón. Un saludo a Roberto. En realidad es una buena oportunidad para debatir, como debe debatirse entre seres civilizados, las opiniones que tiene la ciudadanía sobre los intereses del sector donde vive. Creo que el puerto de Manta es gravitante para el desarrollo no solo de Manta, sino de la provincia de Manabí, y que es un bastión del desarrollo económico del país. En esas condiciones, yo particularmente he hecho muchas críticas a la política portuaria que ha originado el actual gobierno, así como también he señalado sus aciertos, como aquel, por ejemplo, que puede parecer contradictorio. Esto de tener una empresa portuaria única nacional, que me parece lo más conveniente cuando existe la posibilidad de generar una sola política para un área estratégica para el desarrollo del país. Yo saludé el decreto 287 del 3 de abril de 2014 y pensé con entusiasmo que el puerto de Manta iba a tener un despegue inmediato, porque eso permitía que haya una política unificada y no que nos ponga a competir a los puertos, que es lo más absurdo que pudo haber habido. Y en ese sentido, hoy tengo que decir con mucha lástima que me siento profundamente decepcionado, porque casi 2 años después hemos observado que el movimiento de contenedores de Manta, en lugar de acrecentarse, ha disminuido. De acuerdo con mi informe de la CEPAL, a diciembre del año 2014 el puerto de Manta movió 534 contenedores. Es decir, Pablo, 534 contenedores, cuando el año 2003, o diríamos cuando terminé mi periodo del año 2004, movíamos 30.000 contenedores año. Entonces, hemos rebajado 60 veces el movimiento de contenedores, y eso obviamente es producto de los errores de la política portuaria, que no ha tenido el presidente el acierto de designar para esa tarea a personas vinculadas al movimiento portuario, que tengan una proyección hacia los puertos, pero que en cambio se ha permitido que el puerto de Guayaquil, por ejemplo, de 300.000 contenedores que movía el año 2004, hoy día mueva 1.800.000 contenedores. Es decir, que todo lo que ha decrecido el puerto de Manta ha venido a favorecer al puerto de Guayaquil, provocando un monopolio que lamentablemente ni siquiera está en manos estatales, sino que está en manos de una concesionaria privada. Roberto,
histórico. Fatal para Manta la concesión con la empresa Hutchison. Me podrán decir que es la segunda empresa del mundo, que es lo más bello que había en el mundo, pero en la realidad que los mantenses vivimos otra cosa. Yo recuerdo haberme tomado con un grupo de profesionales del derecho, hace más de 8 años, la plaza cívica, cuando pedíamos ya, anticipábamos, que Manta no merecía esta suerte. E hicimos 11 observaciones que a usted le consta, mi querido Roberto, las leyó alguna vez, de las cuales 7 la tomó el Procurador General del Estado. Bien, terminó esto. Cuéntanos, porque en homenaje al tiempo, ¿qué pasó de cuando se fueron como ratas, huyendo del barco, 28 de febrero? 28 de febrero, ellos plantearon lo que decía el contrato. Cuéntale la historia a Manta, a Manabí, al mundo, porque tú has sido uno de los participantes en estas diligencias judiciales, extrajudiciales, que se llevaron con la empresa Hutchison, en representación de Autoridad Portuaria de Manta. Bueno, efectivamente, Simón, el 2009, recordemos, pues, con exactitud, como bien mencionabas, el 28 de febrero, Hutchison toma la decisión de abandonar el puerto de Manta, por lo tanto abandona el contrato de concesión. Sencillamente levanta sus maletas y se va. Viene el año de intervención que estaba previsto en el contrato, y esto en la presidencia de la señora Lucía Fernández, de Llena. Hasta que, transcurrido el plazo estipulado también en el contrato, es decir, había un año de intervención, sencillamente se determina la terminación, se da por terminado en forma unilateral por parte de la Autoridad Portuaria de Manta por abandono y obviamente por el incumplimiento de algunas cláusulas contractuales del contrato de concesión del puerto de Manta. Perdóneme, yo recuerdo el 5% a la Autoridad Portuaria que nunca lo dieron. Y eso, Simón, es yo creo que el punto más importante de la base del análisis del arbitraje internacional. Perdóneme, el seguro, señor. Sí. Nuestras instalaciones nunca estuvieron aseguradas, Pablo. Bueno, hay varios elementos, Simón, que tenemos que traer al presente, ¿no? Haciendo una historia del proceso. Ídolos chinos, lamentablemente la primera empresa de puertos del mundo, pero que quiso manejar esto a control remoto, Simón. No me cabe la menor duda, el equipo administrativo, operativo, no estuvo a la altura de las expectativas. Bueno para bailar. Y China creía, sí, eso sí, bueno para bailar. Yo creo que sí. Toda la ciudadanía conoció los deslices de quien estaba a cargo de uno de los proyectos más importantes, y yo me atrevería a decir más importante que hasta el mismo alcalde en ese momento, era el gerente del puerto de Manta, que manejaba un proyecto de 583 millones, porque ese era el valor del proyecto en ese entonces, ¿no? Pero, vuelvo y repito, este gerente no dio con las expectativas, el proyecto se fue al traste. Bueno para bailar en trajes menores. Y lo que hicieron fue coger las maletas e irse. Así es, como tú bien mencionas. Pero en todo caso... Bueno, yo tengo fotos. Sí, hay evidencias, hay videos. Perdóneme, yo fotos y videos, nunca, Roberto, he hecho una acusación sin documentos. Hay fotos y hay videos. Tengo fotos que dejan muchísimo que desear. Yo recuerdo que en su momento la presidenta del directorio documentó esas acciones, esas actitudes de este gerente, y obviamente hablaban por sí solas esos documentos y esas fotos y esos videos. En todo caso, caída la concesión del puerto de Manta, se producen los cambios correspondientes desde, obviamente, con las directrices del gobierno, y yo me incorporo en 2010 a la presidencia de Autoridad Portuaria de Manta y empezamos a manejar un nuevo proceso de concesión. Pero teníamos el tema Hutchison pendiente. Luego de los análisis correspondientes, activamos las cláusulas que el propio contrato preveía para establecer estas discrepancias, ¿no? Entonces activamos nosotros la cláusula de discusiones directas, que servía para entrar a sentarse a una mesa a discutir el tema y trabar los puntos en discordia. Eso pudimos lograr, pero no llegamos más allá que trabar esos puntos en discordia, y lo que se pretendía obviamente era que se reconozcan los perjuicios, los daños que habían significado el abandono del puerto y del proyecto por parte de Hutchison, pero no llegamos a eso. Vino la segunda parte del articulado que preveía muy bien, si no se llegaba a una solución a través de las discusiones directas, activábamos la mediación a través de la Cámara de Comercio de Quito.
que en forma inexplicable, Simón, para que lo conozca el mundo entero, falla a favor de Hutchinson. Obviamente que bajo ningún punto de vista nosotros íbamos a aceptar ese fallo y desestimamos eso. Teníamos también la posibilidad de hacerlo. Y luego de eso nos quedaba una sola salida, que era el arbitraje internacional. Panamá. Panamá, casa de Hutchinson, o por lo menos donde tiene una de sus mayores operaciones, que es en el canal. Y teníamos que ser cautelosos porque la historia recoge, y no favorablemente para nuestro país, las actuaciones en arbitrajes internacionales. Debo decir en palabras más sencillas que somos los eternos perdedores. Como Polo Vaquerizo. Más o menos. Pero luego del análisis correspondiente y el acompañamiento ya de la Procuraduría General, se estableció que había un caso. Había un caso que podía ser llevado al arbitraje con mucho argumento, con mucha fortaleza. Y es así como Ecuador, ya auspiciado por la Procuraduría en representación de la autoridad portuaria, demanda el arbitraje internacional. Y se empieza este proceso que toma pues año y medio de levantamiento de información, cartas van, cartas vienen, ya patrocinado directamente por la Procuraduría, hasta el mes de febrero, en el que se dan las audiencias en la ciudad de Panamá, donde asisten los testigos de parte y parte, y este tribunal lo que hace es recopilar la información y obviamente análisis del tiempo prudente, y se emite un fallo. Fallo que salió en favor de nuestro país. ¿Quiénes fueron los testigos? Para la historia de Manta y del país. Bueno, los testigos del Ecuador en este caso. Bueno, hay varios testigos. Lo que yo recuerdo estuvo... fue un ministro, déjenme recordar el nombre, Simón, y ya lo voy a anotar. Sí. ¿Sí? Pero... y el día, hay hace pocas semanas, hace 2 o 3 semanas atrás, si mal no recuerdo, la Procuraduría a través de su página web informa los resultados ya de este fallo. Fallo que tiene que ser revisado, aceptado o apelado si conviene el término, a pesar de que no exista apelación en fallos de arbitraje internacional, sino más bien nulidad, correctamente, Pablo, gracias. Y de esa manera tenemos la posibilidad todavía, tanto el demandado como el demandante, de aceptar este fallo. En principio, lo decía ya el procurador, no es con esa cantidad, y hablo de 35 millones de dólares, que es el valor determinado por el tribunal, no se cubren los daños y perjuicios que se le causó al puerto de Manta, pero sí nos da la razón en que había daños y perjuicios. Pero lo más importante de todo esto, porque el valor puede ser apelado, lo más importante es que ganamos. Pero más allá de eso, Simón, pudimos vincular al que no quería aparecer. Pudimos vincular a Hutchinson. Porque quienes estaba al frente de esto era TIDE. Y TIDE es una empresa de papel que no tenía ni para comprar una resma, Simón. Perdóneme, señor, pues TIDE... Bueno, así estaban las cosas, Simón. Claro, terminales internacionales. Y nadie más. Conformado por 2 empresas, entre comillas, ¿te recuerdas, Pablo, no? Formadas en la famosa Isla Caimán. Yo viajé hasta allá. Lamentablemente no puedo decir los nombres, porque eso sí me costaría otro juicio más. Porque aquí en este país, por decir la verdad, es juicio. Conozco los nombres de quienes pretendieron llevarse autoridad portuaria con santo y limosna. Lo conozco. Famosos TIDE, Hutchinson, Made in Ecuador, conformadas en la isla Caimán, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, 2 compañías. Bueno, entonces yo Simón, traía a colación el fallo. Para mí lo trascendental primero es, a ver, en esta primera instancia, o en este fallo, que el Ecuador sea reconocido como perjudicado en su derecho, derivado del incumplimiento contractual de esta concesión. Yo personalmente tenía las expectativas y no eran muy buenas. Yo decía, bueno, ¿cómo van a fallar? Porque van a sentar un precedente mundial para los concesionarios y sobre todo para aquellos que vienen y que le apuestan y que manejan obras estratégicas o sectores estratégicos como los puertos, gracias a Dios, perdóneme Roberto, y eso sí lo digo con orgullo, que por la denuncia hecha por este grupo de abogados, el gobierno nacional, cuando ya tenía el cheque listo para la entrega de los 55 millones, dijo no, hasta que no se investigue la denuncia de estos muchachos, en este caso. Si no, pues el perjuicio hubiera sido peor. Señores, carros escondidos en los parqueaderos de los hoteles,
Perdónenme, es vergonzoso, Pablo. Pero así se nos trató a los mantenses. Pablo Cornejo, ¿cuál es la evaluación que tú haces después de escuchar las palabras honestas, sinceras, de un hombre que estuvo presente, está presente, y lo importante es dar la cara? Aquí en un programa anterior, en un canal de televisión que estábamos, una distinguida dama quiso ofenderlo a Roberto Salazar. Y él, con una postura de bien, postura de hombre, nunca respondió. Y así debemos de ser hombres. Responder cuando tenemos que responder. Y otorgar paciencia cuando hay que otorgarla. Pablo, la evaluación que tú tienes, después de escuchar esto y habiendo sido tu parte fundamental en el organigrama de la Autoridad Portuaria de Manta cuando se llamaba y era Autoridad Portuaria de Manta. Yo creo que la concesión a TIDE fue un error, un grave error, y yo creo que los daños provocados al puerto de Manta son realmente irreversibles e irrecuperables. Prácticamente Manta comenzó su liquidación como puerto cuando se la concesionó a TIDE, y eso es responsabilidad y no pueden sacar el cuerpo quienes administraban el puerto de Manta en esa época, porque el propio contrato establecía mecanismos de vigilancia y seguimiento que nunca se cumplieron. Eso provocó que haya una administración irresponsable del puerto, y decía, bueno, como es privado, ya ellos tendrán que responder si ellos pierden plata o no. Perdieron la perspectiva que era de que Manta tenía que ocupar lo que la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta le decía, el puerto internacional de transferencia de carga del Ecuador, porque ese era el objetivo fundamental. Entonces no se lo hizo, hubo falta de control, pero personalmente, y en eso yo creo que el gobierno del economista Correa, que asumió el año 2007, se encontró con un contrato de concesión ya negociado. Sí. Personalmente me opuse en todo el proceso del contrato porque no concebía que nosotros tuviéramos que entregar un negocio en marcha para que venga otro a administrarlo. De tal forma que lo que producía el negocio era la inversión que iba a realizar el supuesto inversor que tentativamente estaba obligado a desarrollar el puerto para llegar a moverse. Pero Pablo, recuerda, a cambio primero de la entrega del gobierno de 55 billones, pues. Eso es lo grave, por eso digo, yo no concebía que el Estado se estaban llevando el santo y la limosna. No concebía que el Estado ecuatoriano tenga que darle dinero al concesionario, cuando la concesión es simplemente te dan un espacio para que haga un negocio, pero la infraestructura, el equipamiento, la administración, tu capacidad de gestión es la que tiene que entrar en riesgo. Y esos son uno de los errores que yo personalmente critico, porque sí tuvimos un fuerte debate al respecto, y en este sentido nuestra pelea era contra Jano Andrade, que era la persona más entusiasmada por la concesión. Tuvimos algunos debates, en algún momento dijo, bueno, Pablo lo que tiene es una posición ideológica, pero no es un hombre de mala fe, no es malintencionado. Él sostenía que con Hutchison, TIDE, íbamos a despegar el puerto de Manta, y yo le decía que eso no podía ser porque en realidad iba a utilizar los recursos económicos del propio pueblo ecuatoriano, y eso me parecía tonto. Y yo lo reitero una vez más, simplemente es tonto que uno dé un negocio y todavía tenga que dar dinero para que lo mejoren ese negocio. Entonces tenía una oposición en ese sentido racional. El tiempo nos ha dado la razón, pero dolorosamente, con un puerto que prácticamente está liquidado. De allí todo lo que se diga en adelante, que las inversiones... Mira, yo tengo aquí en mis manos unas declaraciones del economista Correa en el mes de abril del año 2014 para justificar la eliminación de los directores de autoridad portuaria. Insisto, decisión con la que yo estuve y estoy de acuerdo. Es correcta. Lo incorrecto es cómo se ha manejado este asunto para definir una adecuada política portuaria. Pero el presidente de la República... Perdón, Pablo, yo pienso, la buena intención del presidente Correa, lamentablemente son los mandos medios que
Roberto. Los mandos medios. Aquí, por ejemplo, vino un señor que lo tuve en un programa de televisión, cuando yo califiqué Manta Manao, quimera o realidad, me dijo que yo estaba equivocado, que él navegaba en Río Seco. Mira, Simón, José me llamaba, no sé. concretamente, yo voy a leer lo que dijo el economista Correa en abril del 2014. Dijo que al desaparecer la figura de autoridades portuarias, en la nueva estructura de puertos hay una sola autoridad, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y una sola gerencia por puertos que debe buscar la eficiencia y la especialización, todo enmarcado en el Plan Estratégico de Movilidad. Dijo que el puerto de Manta es el mejor por su calado y se complementa con la plataforma logística, refinería del Pacífico y obras viales, lo que facilitará el proceso de concesión como proyecto estratégico que está llevando a cabo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Autoridad Portuaria de Manta. El presidente señaló que mientras finalice este proceso, el Estado invertirá 110 millones de dólares en mejorar la infraestructura de los muelles del puerto para aumentar su operatividad y hacerlo más atractivo al operador privado. Esto lo dijo en abril del 2014. Ahora, en el noviembre del 2015, el presidente nos dice: señores Jorge y Mariano, si ustedes quieren, les doy el puerto, pero ya el gobierno está tramitando una concesión con una empresa chilena para darle la recuperación del puerto. Pero después el presidente Correa en Guayaquil dijo que el puerto era en Pozorga. Perdóneme, entonces, ¿en qué estamos? Hay algunas contradicciones que yo tampoco las veo tan cómodas. Si en noviembre el presidente de la República dijo que estaba dispuesto a entregar el puerto a las autoridades manavitas, sin embargo todos conocemos, primero, que hay el desaparecimiento de los directorios de las autoridades portuarias. Ya no existen los directorios, hay una sola política. Segundo, se trata de infraestructura y de un sector estratégico para el desarrollo del país que, de acuerdo con la Constitución, es de administración y responsabilidad absoluta, competencia exclusiva del gobierno central. Tercero, nosotros nos encontramos que este puerto, que tiene una ley, la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta, publicada el año 1997. Este puerto tiene la finalidad de ser el puerto de transferencia internacional de carga del Ecuador en Manta. Sin embargo, sabemos que el gobierno ha manifestado que ya no podemos hablar de puerto de transferencia, sino de un puerto de aguas profundas. Agravándose la situación cuando el señor presidente, al liquidar los directorios, determina el año 2011, mediante el Código Orgánico de la Producción, que la Comisión Interinstitucional por el Puerto de Transferencia de Manta se convertirá en un organismo asesor de autoridad portuaria. Yo pregunto, si los directorios desaparecen, ¿a quién va a asesorar la Comisión Interinstitucional por el Puerto de Transferencia? ¿Y el presupuesto? Primero. Segundo, de los recursos que estaban canalizados de acuerdo con el 1% de los aranceles aduaneros de Manta, que en esa época estaban alrededor de unos 8 millones de dólares, si mal no me falla la memoria. De esos recursos, el 10% eran para la comisión y el 90% para autoridad portuaria, para que realice inversiones en la infraestructura portuaria. Y que la Comisión Interinstitucional se convertiría en un organismo dependiente de la municipalidad de Manta. Entonces, nosotros vemos claramente que no ha habido la intención de cumplir lo que dice la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta, de convertir a este puerto en el puerto internacional de transferencia de carga del Ecuador, el puerto de contenedores que iba a ser el más importante de América del Sur. Y sin embargo, hoy día vemos, no sé este año, 2015, cuántos contenedores habrá movido el puerto, porque ya no aparece la información como antes.
hasta el punto que para poder obtener la información del año 2014 debí recurrir a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que en su página web publicó el ranking de los puertos, donde ocupamos el deshonroso último lugar de los puertos de América. A ver, Roberto. Yo quisiera... Yo sí, perdóneme, Roberto, una preguntita. Tengo que ser claro contigo. Yo te califiqué como el presidente de los cargueros. Carguero. Perdón. Graneleros, perdóname. Graneleros. Eso fue en tu administración, nadie lo puede discutir. Ese era un proceso. El puerto de Manta es un puerto de multipropósito, multiuso. Entonces por eso tenemos carros, tenemos la carga de granel líquida, etcétera, y tenemos el movimiento de pesca. Bueno, entonces es un puerto multipropósito. Lo importante es que cuando tú dialogas con personas inteligentes, como en este caso, me honra la presencia. Perdón, te interrumpo, es que no quiero que lo culpes a él de que ha cambiado la orientación del puerto, de que ser honesto. No, un proceso. Esto no se trata de culpar a nadie. Tú sabes, y tú lo dijiste, te referiste a una persona, contigo se habla, conmigo no. Tienes cuidado, respeto su posición, pero que respeten la mía. Porque yo fui muy frontal en mis cosas y siempre lo he sido y lo seré. Por eso nació segunda etapa Tribuna Legal. No me creo el dueño de la verdad, pero sí cuando topo llaga, generalmente pus me sale. Pues me sale. Y aquí está la famosa concesión del puerto de Manta, con los resultados que todos conocemos. Roberto, con la experiencia de la concesión, ¿tú crees que una nueva concesión va a rehabilitar este muerto? Bueno, yo creería que en estos momentos, y este es un criterio muy particular, no conviene quizás una concesión. ¿Por qué? Porque como está el mundo en crisis, van a venir a ofrecernos... Como gallina con peste. Lo que sea, pensando en que nosotros estamos desesperados para agarrar, dame acá, toma el puerto. O sea, lo que dice mi Montubio, ¿sí? Gallina con peste. Así es. Sin embargo, si somos analíticos y hacemos el trabajo que se debe hacer, yo tengo entendido ya en estos momentos, Pablo y Simón, si hay una propuesta de iniciativa presentada, y es a lo que se refirió el presidente en la última sesión de cantonización de Manta, en donde es verdad lo que dice Pablo, las autoridades de la provincia, el prefecto y el alcalde pedían la competencia, pero tenemos que ser también muy sinceros, y yo particularmente, a mí me agrada decirlo porque espero que esto siempre genere un cambio de actitud. El puerto de Manta, si bien es cierto, ha adolecido, por decirlo así, de mala suerte, que la mala suerte no existe, ¿no? También ha adolecido de la falta de unidad de sus autoridades, de sus dirigentes y hoy ya que hasta de sus empresarios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, si no estamos en el proceso, le damos la espalda, o no nos interesa, o no le paramos, perdónenme la expresión, no le paramos bola al proceso, o al proyecto. Hubiese sido diferente. O soy yo o no está. Así es. Así es. Y yo creo que ese es un error y tenemos que hacerme a culpa de eso, mi querido Simón y Pablo. Yo estoy de acuerdo en que las autoridades de la ciudad y de la provincia, en este caso, pidan la competencia. El presidente sí les dijo, pero esto no es tan sencillo. Guayaquil, que era un negocio en marcha, le tomó 10 años concesionar. Si Manta va por el tercer intento. ¿Qué pasó con Manta? En lo que estuvo Hutchinson pensamos que era la Coca-Cola que venía pues a dar con nuestras expectativas y que todo esto iba a salir bien. Y eso se cayó. Como decía Pablo, el mismo presidente, cuando yo estuve en esa reunión presente, él no entendía por qué yo, de este portecito Ecuador, tiene que darle pues a Hutchinson, a este monstruo portuario, plata para que me construya un puerto pesquero. Porque así lo simplificaba el presidente. ¿Y qué les dijo? No se preocupen, no se desenfoquen de su objetivo, que era incrementar la carga contenerizada y desarrollar el puerto de Manta. Yo me encargo del puerto pesquero, decía el presidente. ¿Para qué? Para quitarles esa presión y ese peso de encima y que se enfoquen en su trabajo. Lo cogieron como y empezaron a manipular esa frase del presidente y decían, el presidente cambió los términos del contrato de concesión.
Al día siguiente el director de Autoridad Portuaria está enviando una carta al Hutchinson y al otro día hablaban que por la carretera Manta-Quevedo habían muchos temas, pero al día siguiente de esa declaración del presidente y de esta interpretación, entre comillas, de los chinos, nosotros como director le dijimos, señores, más allá de las expresiones del señor presidente, esto es un contrato bilateral y se respeta el clausulado tal y cual se firmó. Para decirles que aquí había seguridad jurídica, más allá del criterio del presidente, que no entendía algo lógico como lo planteó Pablo. ¿Por qué yo tengo que darle plata a alguien para que me construya un puerto que no es el objetivo fundamental? O sea, el puerto pesquero está bien, es importante el sector, pero el objetivo era dinamizar o desarrollar el puerto de Manta y crecer en volumen de carga contenerizada. Eso solo como un pequeño argumento. Y hablábamos de que si era el momento preciso para concesionar Manta. Ok, yo creo que las autoridades, los actores políticos, los empresarios tienen que sentarse en una mesa a trabajar el tema del proyecto del puerto de Manta, ir hacia una sola dirección y llegar a la presidencia de la República y decirle, presidente, aquí estamos, aquí tenemos un proyecto y queremos la competencia, y creo que estaría bien representada en la dignidad del prefecto de la provincia, porque su directorio compone los 22 alcaldes, pues eso le da fortaleza. Pero todavía no tenemos ese proyecto y todavía no nos hemos sentado en esa mesa. Digo nos hemos porque me considero que puedo aportar, Pablo puede aportar, somos expresidentes de la institución, conocimos los bemoles y los sinsabores en el paso de nuestra función, pero eso no se ha dado hasta ahora. Y los directorios terminaron en abril de 2014, ya pasó un año y nadie ha convocado a esa reunión. Eso tenemos que hacer mea culpa. Si es el momento o no de concesionar, ok, si alguien presenta una propuesta, esa propuesta tendrá que ser susceptible de ser mejorada para generar que haya realmente un esfuerzo de aquellos que quieran venir a apostar al puerto, pero con reglas claras, con reglas puestas por nosotros, y que seamos parte de esa administración, que seamos coadministradores. Afortunadamente la ley de instituciones público-privadas, inversiones público-privadas, que ya está definida, creo que es lo que le facilita o lo faculta al presidente a decir, hay una iniciativa privada, pero que no debería ser la única, que yo creo que Pablo está de acuerdo en ese sentido, porque hay 8 empresas que históricamente se recogen interesadas en el puerto. Los chilenos que presentaron la iniciativa lo vienen siguiendo al puerto hace 15 años atrás, no últimamente. Pero quizás en el momento pueden aprovecharse de las circunstancias globales y decir, esta es la oferta para el puerto de Manta, la toman o la dejan. Yo creo que no podemos caer en ese error, sino más bien abrir este panorama y tener un poco más de inversionistas. Ojo, Pablo. Dijo algo que me preocupa. Un año y nadie ha hecho nada. Casi 2 años. Casi 2 años. Mi pregunta es, don Mariano, el hombre del sombrero, tenemos que pelear a otra manga del cura para que usted se preocupe por esta ciudad, porque usted le debe mucho a esta ciudad de Manta. Perdóneme, Mariano, usted es mi amigo, pero al César lo que es del César. Su sonrisa y su simpatía saludando con ciertos líderes de Manta no significa, sáqueme una obra, don Mariano, que alguien me demuestre a mí una obra que destaque su presencia en la prefectura por 8 años. Es la oportunidad, pero son los intereses mezquinos de un grupo de personas que quieren manejar el puerto de Manta, los muelles de Manta, como simples muelles de cabotaje, y para reparar su flota pesquera. Por eso tuve algunos problemas cuando fui presidente de Portuaria. Yo me di el lujo de desalojar a quienes utilizaban los muelles de Manta, del puerto de Manta, para reparar, y eso fue histórico. Sí, la señor. gente sabe que a mí me hicieron una manifestación donde pedían mi cabeza, no que me voten del cargo, querían decapitarme físicamente. Eso lo conoce la ciudadanía, por haber tenido la frontalidad de decirle, señores, esto no es un taller de mantenimiento ni de reparación, esto es un puerto. Nosotros vamos a cumplir el próximo 24 de octubre 50 años de creación de Autoridad Portuaria de Manta. Tenemos una oportunidad inmensa. Yo concuerdo ampliamente con Roberto que no es que el momento no es oportuno para la concesión, simplemente la concesión nunca ha sido oportuna para nosotros. Manta tiene características muy especiales. Quizás Roberto no conozca, en los años 70, nosotros el malecón de Manta, ¿Qué
¿Que no nacía o...? Es muy joven. Muy joven. En los años 70 era increíble ver la fila de carros bananeros. Aquí en Manta. Todo el Rolleros. malecón y la avenida 4 de noviembre. Pablo, Por ayúdame. aquí entraba el alambrón. El alambrón. Por aquí El entraban las papel. bobinas de papel. Papel. Entonces Y había se exportaba un café, desarrollo. cacao. Manta tenía una cosa extraordinaria. La economía del país giraba en Manta. De a poco fuimos cayendo. También se cambiaron los medios, los sistemas de transporte. Nosotros fuimos el primer puerto del Ecuador que tuvo el transporte del roll-on, roll-off. Tenemos un muelle específico para aquello. Eso nos permitió ser competitivos y mantenernos en la línea de los puertos internacionales. Ahí surgió la idea de tener un puerto contenerizado con el puerto de transferencia internacional de carga. Porque la idea era eso, el comercio mundial ya no se iba a manejar sobre ruedas, sino sobre cajones. Y consecuentemente el puerto de Manta estaba a la altura de eso. Nace la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta, el año 1977. Yo digo, vamos a cumplir 50 años que se creó Autoridad Portuaria. A mí personalmente me parece que es importante que se cree una empresa pública por el puerto de Manta, que no solamente tiene que preocuparse del movimiento de carga, también tiene que preocuparse del asunto inmobiliario, podemos decirle, o del uso del suelo del perfil costanero. Por eso la propuesta de Roberto es la que yo vengo sosteniendo, que hay la necesidad de que todos los sectores interesados en el puerto en la ciudad nos sentemos a conversar. La academia, la universidad, no ha dicho esta boca es mía, cuando es la que tiene que estar dirigiendo. La municipalidad, que es la que determina el uso del suelo. Necesitamos que los señores de Atunet, los industriales, que los transportistas se sienten a conversar y nos comprometamos a ver cómo aportamos, porque podemos tener el puerto más lindo del mundo, pero si ese puerto no tiene carga propia, ese es nuestro problema. La carga propia, entonces no servimos para nada. Quizás ni para el contrabando servimos, porque si no hay carga, tampoco puede haber posibilidades de ir a actividades ilícitas. Entonces, creo que deberíamos recuperar algo que hicimos en diciembre del 2013. Nosotros convocamos a todos los sectores ciudadanos y hicimos lo que llamamos un encuentro por Manta. Y generamos la posibilidad de, a través de mesas de trabajo, que cada área del pensamiento local, de la economía local, tiene sus opiniones, que después las unimos, hicimos una propuesta. Yo tengo por ahí un folletito que me voy a permitir enviártelo por el correo, también me da Roberto tu correo, para que ustedes conozcan que sí hubo un intento, pero fue el año 2013, hace 12 años, cumplidos ahora. Lo que él dice es correcto. Después de que se desapareció la autoridad portuaria por el decreto ejecutivo, había la necesidad de que aquí en Manta tomara la posta la Comisión Interinstitucional por el Puerto de Transferencia de Manta, para buscar unificar a las fuerzas vivas de la ciudad, sentarnos a conversar y decir, este es el camino. Yo creo que sí es dable que el municipio, el Consejo Provincial, Atunet, buscaremos la forma de que sea o una empresa pública, semipública, una empresa mixta, pero donde la gente, además de meter su dinero, meta su voluntad de recuperar el puerto. Creo que Y sí que esto sirva, amigos de Manta, amigos del Ecuador, amigos del mundo, que esto sirva no para figuración política. Que yo voy allá a esta reunión, pero si a mí no me designan hada de Navidad o reina de Manta, no regreso. No puede ser. Si yo voy y no represento a Juan y a Pedro, tampoco voy. Despojémonos de eso. Mire, para hacerle daño a Manta, se conformó aquí hasta la Cámara de Gascos, defendiendo a los famosos hachizos, señores. Yo tengo los comunicados de prensa en contra del núcleo de abogados de Manta, en contra de quien habla. La Federación de Barrios. Perdónenme, se formó hasta la Cámara de Gas en esta ciudad, pero para defender los bienes municipales, el patrimonio municipal de los mantenses, algunos somos atrasapueblos. Con orgullo seguirá siendo atrasapueblo, pero
defendiendo así, con altura y con dignidad, los sagrados intereses de esta ciudad, que es mi puerto, que es el puerto de ustedes, que es el puerto más lindo del Ecuador, Manta, para Manabí y el mundo. Vamos a un corte. Bien, Roberto, un año que usted cree, y está convencido, y estamos con esa tesis, que debió funcionar alguien en representación de autoridad portuaria. ¿Por qué no hacemos un mea culpa, Pablo, en este programa? Y nos autoconvocamos. Porque así vamos a hacer historia. A efectos de no pensar en Roberto Salazar, en Pablo Cordejo, en Simón Zambrano, pensar en la nueva generación, porque esto es un privilegio que Dios nos ha dado. ¿No crees tú, Roberto, con tu experiencia, y una pregunta sí, que yo siempre la he mantenido, que la solución al puerto de Manta está en la tesis del ingeniero Delgado? Bueno, yo creo que César, quien también fue parte de mi directorio, es un hombre valioso, con elementos muy sólidos, ¿no? Y que creo que se puede muy bien complementar con la modernidad de las operaciones portuarias de hoy en día y los proyectos portuarios, ¿no? Hay elementos técnicos muy importantes que maneja el ingeniero César Delgado, que muy bien pueden ser insumos importantísimos de elementos técnicos en una mesa de trabajo. ¿Por qué no? Ojalá que esta reunión de la que hablamos, y creo que todos, y creo que quienes nos ven a través de este medio, están de acuerdo en que el puerto debe ser un proyecto, como fue el tema de la manga del cura Simón, que convocó las voluntades sin necesidad de que nadie tenga que obligar a nadie. Por inercia. ¿Sí? El puerto podemos sacarlo adelante con conjunción de ideas, con amplitud de criterios, con elementos técnicos, pero eso sí, con una posición definida, unificada, un solo camino. No puede haber 2 y 3 rutas presentadas por distintos actores. Como tú bien dices, Simón, despojémonos de esas ganas de ser la figura del momento. No se trata de eso. Son mucho más caros los intereses del puerto de Manta, que son los que debemos en colectividad de proteger y que de buscar que llegue a un final feliz. Solo yo quería, por respeto a los televidentes, a quienes nos siguen, hacer un comentario, algo que se refería Pablo al inicio de este diálogo. Sí hubo una supervisión del contrato de concesión, y tengo que reconocer que fue la señora Lucía Fernández, yo era miembro de ese directorio, pero así terminamos sacando a los chinos. Entonces, porque si no se hubiesen tomado esas decisiones, seguramente seríamos señalados en este momento, Simón. Pero a Dios gracias, y con total amplitud puedo decir que se fiscalizó. Siempre tratamos de ayudar a nuestro socio estratégico, también tengo que decirlo, porque recordemos que no conocían la idiosincrasia ni la cultura. Yo creo que fue una de las debilidades más grandes que tuvo el contrato. Sí, pero sí conocían meternos en la famosa grúa portuaria, pues. Ahora, perdóneme, señor, pues. Yo tuve el seguimiento, dónde estuvo, en qué parte estuvo, y la presentan como nueva. Una grúa que está allí, que es homenaje a la inoperancia. Simón, seguramente este será el primero de algunos capítulos que ojalá tengamos la oportunidad de contar contigo nuevamente para ser invitados a tu programa. Pero yo no los estoy justificando, más bien estoy diciendo que en el transcurso del tiempo se dieron los pasos apropiados para llegar primero a dar por terminado un contrato en forma unilateral, y segundo, a tener, perdónenme la expresión, los pantalones bien puestos para demandar un arbitraje como Ecuador, como país de este porte, ante un gigante de la industria portuaria como es Hutchison, pero que afortunadamente hoy por hoy salimos victoriosos. Que el tema no termina ahí, porque seguramente van a pronunciarse, pero tenemos un fallo a favor. Que el monto cubre o no cubre, pues ni de cerca cubre los perjuicios, como bien lo dijo Pablo. Lo que se perdió en tiempo es importante. Perú se adelantó. Y en su momento se dijo que lo de Hutchison quizás fue una estrategia para detener el puerto de Manta y desarrollar su operación en Perú. Siempre lo dije, que ellos vinieron fue a favorecer a Callao. Perdónenme, Pablo,
Te veo preocupado por tu oficina. Sí. Sí, pero... mira, la propuesta de César Delgado es construir un nuevo puerto. No, o sea, sí, claro. O sea, yo creo que ese es un asunto que hay que debatirlo. No tenemos que decir que es malo o que es bueno. Vamos a discutirlo. Yo particularmente creo que hay que oxigenar el puerto que está asfixiado. La ciudad se está comiendo el puerto. Ya no hay vías de acceso, el puerto tiene que desahogarse. Considero pertinente que pensemos en una readecuación del perfil costanero de la ciudad de Manta. Que sea una cuestión integral, que nos permita recuperar espacios degradados como los que ocupan las industrias, las lagunas de oxidación, el camal frigorífico, el cementerio, el basurero municipal, que nos permita recuperar esta área con fines inmobiliarios que le den a Manta no solamente un puerto operativo, productivo, que permita el desarrollo, sino también que nos permita mejorar el ornato, la movilidad y que podamos alcanzar lo que venimos soñando. A propósito, usted es abogado y pasión urbanística, ¿no? Sí, yo me he dedicado a eso, tengo algunos cursitos sobre grandes proyectos urbanos y justamente mirando lo que han hecho en otro lado, uno tiene que recuperar lo bueno que hay por otros sectores, ponerlo al tapete de la discusión. Yo sostengo que nosotros tenemos que recuperar el perfil costanero de la ciudad y eso debe hacérselo en armonía con el funcionamiento del puerto. Si nosotros hubiéramos puertos así, diríamos no tan pequeños como Valparaíso, por ejemplo. Valparaíso tiene una línea férrea que sale del puerto, tiene el lugar donde reparan los barcos, el dique, todo circula allí y la ciudad está a 50 metros. En medio del puerto. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a algo que sí podemos realizar. Y para eso hay que sentarse a conversar, porque las ideas dispersas, disparadas así, sin tener una conjunción, es muy difícil que puedan dar resultados. Roberto Salazar Braco, expresidente de Autoridad Portuaria y parte de la comisión que, con honor, creo que es la primera lucha internacional que Ecuador gana. Mi agradecimiento, imprescindero Roberto, por este diálogo con el mundo. Gracias a Dios, la tecnología nos permite llegar a todos los rincones del mundo. Gracias por tu presencia y tus palabras finales. Bueno, Simón, yo también agradeciendo estos espacios ahora que el mundo es electrónica y redes, creo que es la mejor forma de difundir este tipo de información sensible pero importantísima, pero sobre todo real, ¿sí? Quizás los tiempos en televisión están fuera de nuestro alcance o por costos económicos o por condiciones del mercado, pero a través de las redes nada nos puede detener, Simón. Yo creo que primero felicitarte por haber emprendido en esta aventura, difícil, pero que creo que seguramente algunos van a seguir tu ejemplo, porque creo que es la mejor forma de informar. Estamos al comienzo del año, espero que este año el primer programa del año llegue cargado. Esto para nosotros, particularmente para mí, es un honor poder hablar en redes y sobre un tema que realmente me apasiona y por el cual yo creo haber dado lo mejor de mí, y hoy por hoy ese fallo favorable de nuestro país me llena de mucho orgullo. Por lo demás, gracias, Simón, espero que este sea un año excelente para todos, que haya mucha salud, mucha paz, mucha prosperidad, pero sobre todo que el proyecto de Manta se convierta en un proyecto colectivo, en un proyecto de Manaví, un proyecto del Ecuador para la región y para el mundo. Pablo Cordero, mi hermano del alma. Yo sostengo que este programa es la oportunidad, más que de difundir ideas, de encontrarnos, porque a veces tenemos prejuicios que no nos permiten acercarnos. Tú has logrado que estemos con Roberto, dos expresidentes, dos líneas políticas contrarias, pero que tenemos un objetivo común, que es la recuperación del puerto. Así vendrán muchas personas más, porque no se trata de criticar por criticar. Tenemos que plantear soluciones. Yo sostengo que Manta perfectamente puede hacer asociación con otros sectores de la ciudad. Nosotros somos parte de la Zonal 4, de acuerdo con la distribución que ha realizado el CEPLADES, es decir, Manaví y Santo Domingo de los Sáchira. Si pensamos correctamente y le damos forma a esa unidad de estas dos provincias para conformar la región,
Manabí, Santo Domingo, Los Áchilas, nosotros podríamos presentar, podríamos programar o definir un puerto de acceso, el puerto de Manta, y un puerto seco en Santo Domingo, donde perfectamente podemos confluir el interés para contar con carga suficiente, la carga agropecuaria, la carga pesquera y la carga industrial. Agrícola. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos convertir a esta región en la más importante y poderosa del país. De allí es que tenemos que pensar no solamente en el puerto. Yo sostengo, Manabí, Manta no pueden pensar en ese espacio pequeñito que nos han dado políticamente. Nosotros tenemos que proyectarnos mucho más allá, y esta me parece que es una buena oportunidad para que comencemos a pensar en grande. Nosotros tenemos que proyectarnos. Qué buena expresión, buena terminación, buena conclusión de un hombre inteligente como es Pablo Cornejo. Amigos de YouTube, amigos de Tribuna Legal, yo quiero decirles al mundo entero que el tema tan importante de autoridad portuaria le he cedido 4 programas. Vamos a seguir escalando. El próximo programa tendremos al ingeniero Mario Cuello y al economista Pablo Rosero, ex presidente de Autoridad Portuaria. La próxima reunión, la próxima sesión con ustedes aquí, tendrá la oportunidad de defenderse un poco el ingeniero Johnny Medranda. He invitado a un analista que conoce un poco, bastante de puerto, como es el periodista y mi amigo personal, don Pedro Benzambo. Hasta la próxima semana, amigos del mundo entero.